perforadoras habrían llegado hasta el Chepete y el Bala para llevar adelante diferentes trabajos. Esto sucedía el 11 de abril. Desde ese día hasta hoy, ¿cómo están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? Nos acompaña Alex Vilca, ya secretario de Comunicación de las Mancomunidades Indígenas. Estado de emergencia por el ingreso de esta maquinaria. Bienvenido, señor Vilca, gracias por acompañarnos. Gracias, María René. Muy importante hacer saber a la opinión pública acerca del reingreso de maquinarias que están en este momento trabajando en el estrecho del Chepete. Hemos podido constatar recientemente que embarcaciones que pueden transportar gran peso, que los denominamos pontones en nuestra región, han llevado 2 perforadoras al estrecho del Chepete. Nos encontramos con representantes de Servicons, quienes expresaron que ENDE es la empresa que los ha contratado para realizar los estudios complementarios para la construcción de estas mega obras que son Chepete y el Bala, ¿no? Son proyectos de las hidroeléctricas que ponen en riesgo a 65 comunidades, pero también a la biodiversidad y a la naturaleza de este territorio que pertenece a Bolivia, pero es considerado uno de los más importantes de reserva en todo el mundo y no solamente en nuestra región. 60 días en el Chepete y 30 en el Bala, es lo que ustedes han podido advertir tras acercarse a la empresa Servicons, pero lo que llama la atención es que esta ha sido subcontratada por ENDE. Estabilidad de suelos, ver las características de perforación a profundidad, las que están tratando de investigar. Evidentemente, son estas los estudios que ya se realizaron en 2016. En noviembre, nosotros como Mancomunidad de Comunidades Indígenas hemos llevado a cabo una vigilia que duró 12 días y logramos expulsar a Servicons, en ese entonces contratado por Geodata. Pero ahora lo sorprendente es de que ya no está Geodata en la zona, ha tomado control de los estudios para estas hidroeléctricas ENDE, y es ENDE quien ha contratado a Servicons. Ahora, la situación se complica un poco más porque, dado la situación de pobreza, de miseria que vivimos las comunidades indígenas en esta región del país, y es de recordar al pueblo boliviano de que en los primeros días de febrero hemos sufrido los embates de la naturaleza, inundaciones que se han llevado todos nuestros cultivos, parte de nuestras viviendas. Entonces hay una necesidad imperiosa de poder generar algunos ingresos para nuestras familias, y yo creo que ese es un momento que está aprovechando muy bien el gobierno, ENDE y estas empresas que están realizando estos estudios para lograr pues fracturar, para poder doblegar a nuestras luchas, a nuestras resistencias. Algunos hermanos están prácticamente ya participando de estas actividades. Se nos han informado de que al menos 5 personas van a rotar permanentemente de las comunidades. Somos 17 las comunidades que estamos en este componente el Bala, que es una represa más pequeña, y en el componente del Chepete pues se habla de una infraestructura de mayor tamaño, donde alrededor de 48 comunidades serían afectadas. Entonces, y eso me llama nuestra atención. Señor Vilca, por favor, al volver de la unidad móvil, a la cual voy a saludar en instantes nada más, queremos hablar de la situación entre dirigentes. Usted hace referencia a que parte de la comunidad, o bueno, algunas personas estarían trabajando con esta empresa que es Servicons. ¿Hay división? Le dejo la pregunta, por favor, me permite, es hora de información en vivo. Medidas de presión, Alessandra, el magisterio exige una mejor canasta familiar en territorio boliviano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María René, exactamente, y este tema sí o sí tiene que implicarse con el tema del incremento salarial. Este es este sector quien en estos momentos anuncia movilizaciones en los siguientes días. Estoy con el secretario ejecutivo, el profesor Leandro Mamani. Profesor, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Movilizaciones para estos días, ¿para cuándo? Se habla también de una huelga de hambre.
¿Qué es lo que se sabe? Es así, el Magisterio Paceño ha decidido en su instancia orgánica, que es el Consejo Consultivo, realizar una gran movilización juntamente con el sector salud el día viernes 26 de abril a horas 14:30. Nos vamos a movilizar justamente porque creemos que el incremento salarial que plantea la Central Obrera Boliviana y también el propio gobierno es una burla para nuestro sector, toda vez que llegaría este incremento a 7 bolivianos con el 12%, que solamente alcanzaría para comprar 12 panes. En ese sentido, estamos directamente planteando que el incremento salarial deba ser conforme a la canasta familiar, que en nuestro caso de análisis que hemos realizado llega a 8.997 bolivianos. Por otro lado, estamos movilizándonos también en defensa de la Caja Nacional de Salud, porque hemos visto que este Seguro Universal de Salud no funciona para los afiliados que tenemos y directamente no tienen posibilidades de ser atendidos. El otro motivo que nos moviliza y nos prepara a indicar que estamos preparando justamente una huelga de hambre es el hecho de que los ítems de nueva creación que ha lanzado el Ministerio de Educación se han convertido en hechos que van directamente alineados a lo que es actos de corrupción, porque estos ítems salen vía internet y los maestros no tienen posibilidades de compulsar, no tienen posibilidades de obtener un cargo. Cuando justamente tenemos tantos maestros desempleados, al Ministerio de Educación no le da la gana de sacar una normativa que es la flexibilización para que puedan acceder a cargos de inicial y de primaria. ¿De cuántos maestros desempleados se habla? ¿Cuántos ítems están pidiendo? Y si tal vez se han de alguna manera unido con algún otro sector aparte del sector salud. Estamos convocando inicialmente a todos los sectores que quieran movilizarse contra esta política del gobierno que tiene de reducir el gasto público, porque es lo mismo que sucede en el sector salud, y si alguno de los sectores quiere también ser parte de esta movilización, queda cordialmente invitada para conformar un solo bloque y de esta manera lograr de manera conjunta la lucha unitaria que tenemos los trabajadores. Estos ítems de nueva creación que se han lanzado realmente es una vergüenza y una burla para el maestro, porque se lanza ítems incompletos de solamente 48 horas, 32 horas, y no así ítems completos que es de 80 horas, por tanto los maestros no tienen posibilidades de acceder a estos cargos. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Tema del incremento salarial, tema que sigue por supuesto causando muchas repercusiones, la presentación de la Central Obrera Boliviana, algunos sectores no convence con relación al incremento salarial de esta gestión. María René, es el tema que queríamos abordar desde la unidad móvil. El magisterio anuncia movilizaciones y por supuesto en una reunión van a definir si van a ir directamente a una huelga de hambre. María René. Muchísimas gracias, Alessandra. Vamos a estar nosotros atentos a lo que vaya a pasar y este anuncio por parte del magisterio. El gobierno dice que si ellos van a parar actividades, pues no se les va a cancelar la jornada que no vayan a trabajar. Será hasta cualquier momento con información en vivo en el Jaque Mate. Vamos a nosotros. Exactamente, hasta un próximo contacto con la información totalmente en vivo. Gracias Alessandra. Volvemos a estudio. Habíamos dejado una pregunta al aire al señor Alex Vilca, quien es secretario de Comunicación de las Mancomunidades Indígenas allá en el Chepete y el Bala. ¿Hay división entre las mancomunidades? ¿Hay división entre las dirigencias? Bueno, es de conocimiento ya de la opinión pública, María René, de que una estrategia que ha implementado el gobierno en nuestro país ha sido justamente la cooptación, la fragmentación, esta división de los pueblos indígenas. Prácticamente diría que la totalidad de nuestras organizaciones indígenas, no solo en tierras bajas, sino también en tierras altas, están prácticamente divididas. Hay muchos paralelismos. Entonces, nosotros, ante la ausencia de quienes deberían estar a la vanguardia, exigiéndole al gobierno respete nuestros derechos como pueblos indígenas y también los derechos de la madre tierra, hemos sido prácticamente la vanguardia de resistencia, ¿no?, a las mega hidroeléctricas. El 2016 había una cohesión, una unidad, una resistencia bastante fuerte de rechazo a estas mega hidroeléctricas. Producto de ello hemos logrado expulsar a esta subsidiaria Servicons, pero de ahí en adelante el gobierno se ha dado a la tarea prácticamente de convencer a nuestras autoridades, a los corregidores, caciques, presidentes de pueblos indígenas, para que se lleve adelante el estudio de estas mega hidroeléctricas. Entonces, nuestros hermanos indígenas
prácticamente están confiados de que el gobierno y estas empresas que están haciendo estos trabajos solo van a hacer el estudio. Pero quienes estamos a la dirección de la mancomunidad sabemos de que las intenciones del gobierno no es solamente hacer los estudios, María René. Las intenciones de este gobierno es construir estas mega hidroeléctricas, porque son o significan pues montos exorbitantes de dinero, y este tipo de obras normalmente ya en la experiencia en otros países han generado también focos enormes de corrupción. Entonces aquí es muy sencillo que se empiece a cooptar, a dividir y a fragmentar nuestras resistencias. Esto está pasando prácticamente, le decía, en todas las regiones de nuestro país. Ha pasado en el TIPNIS, con seguridad que están en esa estrategia en este momento en Tariquía, lo mismo en Rositas, ¿no? Y donde se están proyectando, digamos, estos proyectos y megaproyectos, que no solo son hidroeléctricos, sino tienen que ver con proyectos petroleros, mineros, monocultivos, apertura de carreteras y otros proyectos que se están implementando. Entonces la situación es bastante compleja. ¿Qué es lo que pasaría con las consultas? En la Constitución dice que se debe hacer las consultas a los pueblos indígenas en este tipo de proyectos, más aún si hablamos de este megaproyecto de dimensiones no solamente económicas, con estas características, sino también de invasión a territorios y áreas protegidas. ¿Se llevará adelante la consulta? Porque las autoridades sostienen que va a llevarse adelante. María René, yo creo que en el caso de las mega hidroeléctricas Chepete-El-Bala, nuestra resistencia, la movilización que iniciamos en 2016, tras haber visto ya estas empresas, las maquinarias al interior de nuestra Casa Grande, nuestro territorio, y ver que estaban haciendo estos trabajos en asambleas, hemos determinado de que la consulta para este caso ya era extemporánea, es decir, ya no corresponde, ¿no? O sea, tal como pasó también en el caso del TIPNIS, tras la movilización de nuestros hermanos indígenas, el gobierno intenta simular una consulta. Entonces, lo que están haciendo en este momento es hablar de la socialización, de la divulgación de estos proyectos, cosa que no reemplaza a la consulta previa, libre e informada. Este es un derecho que está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 30, en el parágrafo 2, numeral 15, donde expresamente se pide a los gobiernos que para temas legislativos o administrativos que tengan que afectar a pueblos indígenas, se tiene que llevar adelante estas consultas, pero no se están realizando. ¿Se estaría violando la Constitución entonces? Se ha violentado la Constitución ya en numerosas oportunidades. En el caso del Bala, por ejemplo, el decreto supremo que declara de carácter de interés nacional data del 2017, pero los pueblos para entonces jamás hemos sido consultados de esta medida legislativa que tiene que ver con darle un carácter prioritario a la construcción de estas mega hidroeléctricas. Posteriormente se hicieron firmas para los estudios, un primer estudio que fue denominado de prefactibilidad o de diagnóstico, y posteriormente otro contrato para hacer ya los estudios a diseño técnico final. Entonces todos estos procesos nunca han sido consultados con los verdaderos dueños del territorio, que somos nosotros, los pueblos indígenas. Entonces además, pues se están violentando las normas que tienen que ver con la protección al medio ambiente. Son áreas protegidas de interés nacional. Estamos hablando de dos áreas protegidas, el Parque Nacional Madrid y el Pilón Lajas, que tampoco se están cumpliendo. Entonces, en Bolivia se habla mucho, en este caso el gobierno ha hablado mucho de la defensa de la madre tierra. Se han celebrado 2 cumbres mundiales acá en Tiquipaya, pero en la práctica lo que se hace es prácticamente atropellar, ¿no?, permanentemente los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra. Estamos próximos a celebrar un 22 de abril, cuando es el Día de la Tierra. Sé que ustedes han hecho ciertos ya contactos o acercamientos con ONGs, estas organizaciones no gubernamentales interesadas en la preservación de cuencas. Tienen reuniones, están llevando adelante trabajos, estudios, qué es lo que va a pasar y dónde están esas familias que se han visto afectadas ya con estos trabajos iniciales para el megaproyecto. Sí, la situación es bastante compleja, María René. Dado que hay múltiples afectaciones a los pueblos indígenas, no solo en tierras bajas, decía, sino en tierras altas,
El año pasado, entre el 1 y 2 de diciembre, se ha constituido o se ha conformado una coordinadora nacional de defensa de los territorios indígenas y las áreas protegidas, CONTIOCAP, para poder justamente aunar esos esfuerzos, intercambiar estas experiencias de luchas de resistencias y a la vez poder denunciar estas múltiples violaciones que estamos sufriendo. Entonces, en ese afán, obviamente que estamos encontrando aliados estratégicos. Las universidades son un aliado importante. De hecho, la Mancomunidad tiene una firma, un acuerdo con la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos trabajando con algunas organizaciones no gubernamentales que producen conocimiento, que hacen investigación, expertos que tienen que ver con el tema hidrológico, biológico, y esto es importante para nuestras luchas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente en los próximos días vamos a tener una visita de una organización internacional que prácticamente trabajan en la defensa de las cuencas, en la protección de las cuencas hidrográficas, para poder conocer, dado que esta cuenca hidrográfica estaría siendo amenazado por varias hidroeléctricas. No es el caso del Chepete y el Bala las únicas que se están proyectando, sino que también está Cachuela Esperanza, ya próximos a la frontera con la República de Brasil. Inclusive hay una que sería binacional, la Riberao, en el río Madera. Entonces, María René, en Bolivia se están proyectando más de 20 mega hidroeléctricas, ¿no? Y esto va a demandar, según datos del gobierno, alrededor de 30.000 millones de dólares. En este momento, nuestra deuda externa está por encima de los 10.000 millones de dólares. Si vamos a dar paso a la construcción de estas mega hidroeléctricas, solo en el caso del Chepete y el Bala, sumados estas dos mega hidroeléctricas, fácilmente están por los 9.000 millones de dólares. Eso significa, solo con Chepete y Bala, prácticamente duplicar nuestra deuda externa en este momento. Entonces, la situación es muy compleja. Los pueblos estamos en alerta permanente, no solo las comunidades indígenas que estamos asentados en las riberas del río Beni, Tuichi, Quiquibey, sino también muchas otras poblaciones que están resistiendo a los embates que este modelo extractivo capitalista pues nos está poniendo en serio riesgo de exterminio, María René. El gobierno busca ser el centro energético de la región, está dentro de su agenda ya no 2025, sino han construido una nueva agenda pensando en unos buenos años más, hablamos del 2035 prácticamente. ¿Tendría que consolidarse esta intención de que Bolivia puede utilizar energías alternativas para ser el centro de la región? Personalmente, no creo que podamos convertir a nuestro país en el corazón energético de Sudamérica, dado que ya pues países como Brasil, por ejemplo, tienen inversiones bastante grandes, numerosas hidroeléctricas. Son más de 50.000 megavatios los que produce este país. Bolivia en este momento apenas produce 2.200 megavatios. Imagínense, si hacemos Chepete Bala, no llegaríamos ni siquiera al 5% de lo que producen ya otros países vecinos. Y es que Brasil no se va a quedar ahí estático, sino que está viendo también la generación de otras fuentes de energía. Entonces es difícil, ¿no? Difícil convertirnos en el corazón energético a partir de apostarle a estas grandes mega hidroeléctricas. Lo que sí creo que deberíamos hacer los bolivianos es apostarle de verdad a las energías alternativas limpias, a la solar, a la eólica, a la biomasa, a pequeñas centrales hidroeléctricas que no son dañinas como las que se está pretendiendo construir estas mega hidroeléctricas. Yo creo que por ahí tendríamos mejores oportunidades, además de que estas energías alternativas consideradas limpias tienen incluso un coste mucho más bajo del que se obtendría haciendo las mega hidroeléctricas. Y Bolivia, María René, tiene la radiación solar más potente, más alta en la región, y además sitios también donde podemos tener vientos permanentes. Entonces creo que la posibilidad estaría dada por ese lado, y pues yo creo que no necesitamos
pensar en convertirnos en el corazón energético, sino apostarle más bien a otras alternativas económicas para generación de electricidad, pero también que permitan a nuestros pueblos poder empoderarse, digamos, de estos procesos de desarrollo económico que sean donde los pueblos indígenas tengamos una participación mucho más directa. Con esto que se está planteando, los pueblos indígenas vamos a ser prácticamente expulsados de nuestros territorios ancestrales. Y hubo ya una queja también que ha llegado a este territorio paceño respecto a este no respeto a sus territorios, y eran las comunidades de Caracaras que han llegado después de una gran marcha. Para terminar, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios se va a reunir en Cochabamba. ¿Van a ser solo los 12 miembros de la coordinadora o se va a permitir el ingreso también de ciertos dirigentes? Bueno, tenemos conformado esta coordinadora que tiene 12 resistencias locales en el directorio. De estas 12 resistencias locales hay 4 representantes que hacen la coordinación nacional. A la cabeza está el Tibnis, está Chepete y el Bala, está Rositas y está Tariquía. Las 4 representaciones están a cargo de 4 mujeres. Eso también denota de que en esta coyuntura creo que la última barrera de resistencia a estos modelos económicos que tienen que ver con el extractivismo está prácticamente siendo protagonizada y encabezada por mujeres valientes, por mujeres guerreras. Y pues sí, hemos tenido ya reuniones en Cochabamba, vamos a ir reuniéndonos en algunas ciudades o pueblos intermedios. Hemos definido recientemente de que nuestro segundo Congreso Nacional de Integración de estas resistencias va a ser en el departamento de Santa Cruz, en la resistencia a las mega hidroeléctricas Rositas. Y esto ya está definido para el 5 de junio, que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a estar en Santa Cruz dando conferencias y entre el 6, 7 y 8 vamos a tener este evento de gran interés para las luchas y las resistencias, y esperamos que el pueblo boliviano en su conjunto, la sociedad civil sobre todo, se pueda sumar a poder engrosar esta lucha, esta resistencia. Estamos conscientes, María René, de que los pueblos indígenas de manera aislada, individual, unilateral, no vamos a poder frente a este tremendo monstruo que nos amenaza con exterminar a nuestros pueblos. Quiero agradecerle, Alex, por habernos acompañado en esta noche. Importantes los temas que hemos abordado y sé que la sociedad en general está conociendo ya en detalle cuál es la preocupación de ustedes, y sobre todo ha despejado la duda del tema de que exista división y por qué esta división dentro de los pueblos y mancomunidades allá en el norte del Departamento de La Paz y en el Beni. Estaremos atentos entonces a lo que vaya a pasar el sábado en este encuentro de la Coordinadora Nacional y obviamente el 6 de junio con todo lo que corresponda allá en Santa Cruz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María René. Hemos hablado con Alex Vilca, secretario de Comunicación de la Mancomunidad Indígena, porque llamó la atención que el pasado 11 de abril 2 perforadoras habrían llegado hasta el estrecho de Chepete. Se dice que ENDE ha subcontratado una empresa que a 60 días estará llevando adelante estudios en el Chepete y 30 en el Bala. Aún se mantiene la duda de que sí existiría o no esta consulta a los pueblos indígenas, la consulta previa que está tipificada en la Constitución Política del Estado. En instantes vuelve la programación de